Muy bien, amigos, ahora vamos a recibir aquí en la máquina de pensar al ex juez penal, Federico Álvarez Petraglia. La idea es conversar un poco sobre lo que pueden ser las respuestas, las diversas respuestas del Estado ante la inseguridad ciudadana, ante la violencia delictiva. Esto es una charla que quedó pendiente la semana anterior, la semana pasada, porque la dedicamos a la violencia en un año, no sé si particularmente violento en Uruguay, por lo menos un año impactado mediáticamente por la violencia en Uruguay, donde hubo un llamado del Poder Ejecutivo, de la Presidencia, a tratar de reflexionar sobre la convivencia, sobre la tolerancia y sobre el respeto a la vida. En ese marco, la semana pasada estuvimos conversando, Federico, te cuento un poco, sobre la violencia en distintas áreas de la vida uruguaya, sobre la violencia en el sistema educativo, con problemas institucionales, sobre todo en enseñanza media. Estuvimos hablando sobre la violencia en el sistema de salud, con el problema que tiene la medicina y los usuarios actualmente, que también tiene que ver con pérdidas de sentido de las instituciones. Y bueno, y quedó un poco, que era la idea conversar con vos, qué respuesta puede dar el derecho penal. Siempre está la idea de que hay una sola respuesta, ¿no? Que hay más cárcel o más penas más duras, y el derecho penal es un poco más que eso, ¿no? Bueno, sí, en primer lugar te agradezco la invitación y que hablar a tu programa. Para mí es un placer estar contigo y con tu audiencia, ¿no? El tema que tú me planteas es un tema muy complejo, ¿no? Es un tema complejo y que mucha gente piensa que el derecho penal tiene soluciones para esos temas. El derecho penal es un instrumento, incuestionablemente, que se ha dado en la sociedad para tutelar determinados bienes jurídicos ante la agresión de los mismos y a través de la aplicación de lo que puede ser una pena, ¿correcto? Entonces digo, ¿qué se puede aportar desde el derecho penal para la sensación de inseguridad jurídica, inseguridad ciudadana o de delincuencia de los últimos tiempos? Bueno, yo creo que desde el derecho penal, en realidad se puede aportar poco, ¿correcto? Lo que sí, en una visión obviamente liberal, democrática del derecho penal, Sí. Y con una visión, digamos, también democrática de la sociedad. El tema es que, lamentablemente, hay muchos actores políticos, no solamente políticos estrictamente, sino que también medios de comunicación, ¿no? Y otros actores que utilizan al derecho penal como la salvación o como el único escudo que tenemos contra la inseguridad ciudadana, contra la delincuencia, contra los menores delincuentes, etcétera. Cuando en realidad el derecho penal es un instrumento para la convivencia y no es un instrumento que pueda, digamos, acotar o eliminar la delincuencia o la inseguridad, porque la delincuencia y la inseguridad son consecuencias, en parte, bueno, de esta propia sociedad. Eso acaece, se produce por una multiplicidad de factores sociales, en algún caso, económicos en otro, de tipo psiquiátrico, etcétera. Digo, el consumo de algún tipo de sustancia que todos sabemos que está muy de moda en este momento, sumándole a la desestructuración familiar, que es un proceso realmente muy terrible de las últimas décadas, a que la sociedad, digamos, por un lado, existan índices de delincuencia mayores y que la sociedad vea en el derecho penal como el soluciona todo. Es decir, que aumentando penas, creando nuevos delitos, se va a solucionar esa situación, cuando en realidad, y lamentablemente lo tengo que decir, la historia lo único que nos enseña y las experiencias en otros países es que cuando se aplica la mano dura o cuando se aplica, digamos, los aumentos de pena, lo único que logramos tener es mayor inseguridad, mayor cantidad de presos, cárceles absolutamente desbordadas y hastiadas de gente. Y en la realidad del diario vivir de los ciudadanos no encontramos una solución al problema que ellos plantean. Yo he oído, pero digo, no sé cuánta veracidad científica tiene esto, es que en otros países las experiencias de aumentar las penas, aumentar el rigor de las penas, a veces se traduce que en un principio hay un efecto, digamos, baja un poco el delito, digamos, pero digamos al tiempo el cuerpo de los delincuentes se adapta y aumenta la violencia del delito, ¿no? O sea, el delito no vuelve a subir, pero esta vez se va como una especie de espiral de violencia. ¿Eso es posible, ¿no? Bueno, sí.
es como tú decís, ¿no? Mira, la realidad política actualmente lleva a que muchos piensen que el derecho penal es una solución mágica y que piensen que a través de él nosotros podemos lograr los índices, bajar los índices, o sea, aumentando las penas, la cosa que venimos justamente conversando contigo. Es decir, pero si Estados Unidos, que es un país en el cual existe la pena de muerte, existe lo que se llama el three strike out, digamos, comete 3 delitos, al tercero es la pena de cadena perpetua, digamos, ¿no? Ante esas realidades que vemos de otros países, digamos, en los cuales se han incluso implementado programas de delitos de tolerancia cero, etcétera, no han logrado contener el problema social que es el delito, porque el delito, tenemos que tenerlo claro, es un problema social, es un problema de la sociedad. Es un problema, sí. Y lamentablemente, digamos, se ha demostrado, por eso digo, en forma reiterativa y en forma para que nadie le escape, digamos, de esa realidad, que lamentablemente el derecho penal no es una solución, que no tampoco el aumento de penas es una solución, ni tampoco crear nuevas penas ni nuevos delitos. Eso es una realidad empírica, digamos, ¿no? Hay 3 cosas que, digamos, que siempre se manejan quizás por separado, se maneja el derecho penal por separado, y quizás había que manejarlo en un proceso y en un sistema en el cual incluir el cuerpo de la policía, ¿no? El tema de los jueces, digamos, de los tribunales y las cárceles, ¿no? O sea, es un proceso en el cual si uno se abre la puerta muy grande en un lado, se ven los efectos en las otras 2 partes. Claro, mirá, yo justamente, digamos, ¿no? De las últimas propuestas del gobierno, las 15 propuestas, digamos, que algunas están plasmadas, otras no. A mí lo que más me sorprendió fue la ausencia, justamente, no la presencia de los 15 temas, que eran más o menos previsibles, sino que es la ausencia del tema de cárceles, ¿no? En las 15 medidas de seguridad o relativas a aumentar o disponer una serie de medidas para paliar la inseguridad ciudadana, no se ha dispuesto ni siquiera una norma o haber dicho algo con el tema de las cárceles. Cuando tenemos las cárceles absolutamente, digamos, atestadas de personas en las cuales se están violentando en forma flagrante los derechos de los presos, los cuales están siendo hacinados en lugares en los cuales no trabajan, no estudian, no hacen nada, y lo que es peor, terminan consumiendo esta lacra que es la pasta base, terminan vendiendo hasta lo que no tienen por la pasta base, y bueno, y nos encontramos como que, por un lado, hay un discurso estatal de lucha contra la droga, de lucha contra el tráfico de drogas, de lucha y de aumento de pena contra el tema del narcotráfico, y tenemos que, la realidad es que hay dependencias que, obviamente, perdón la redundancia, dependen del Ministerio de Interior, y que están bajo su égida directa, en la cual, digamos, la droga y el tráfico existe y existe en forma escandalosa. A su vez, digamos, aparentemente para este gobierno, o aparentemente para muchas personas, el tema de que más del 50 al 70% de los presos que salen de nuestras cárceles son reincidentes, parece que no es un tema importante para discutir. Yo soy de los convencidos, digamos, que el sistema penal o que el sistema penitenciario tendría que apuntar, por eso yo pago los impuestos que pago, a devolver a la sociedad, a devolver a un ciudadano en mejores condiciones de las que ingresó. Correcto. Lamentablemente, le tengo que dar la razón a un cliente mío que está en el CONCAR, digamos, que es además extranjero, que me dice que las cárceles uruguayas, para lo único que sirven es para domesticar perros atados, digamos, ¿no? Personas que están acumulando rabia y frustración, que cuando tú le das la libertad, lo primero que van a hacer es morder, digamos, ¿no? Es decir, volver a caer en el delito. O sea, hay todo un ida y vuelta en este tema, que vos no podés disponer o pensar en la seguridad ciudadana sin pensar en la cárcel. No podés pensar. Está claro que están conectados tanto la eficiencia y eficacia policial, está conectada con la eficiencia y eficacia del sistema judicial, que a veces deja mucho que desear también, sobre todo a nivel de trámites y todo, digo, parece del siglo XIX en algunos aspectos, cómo se maneja, y luego está la eficacia y la eficiencia de las cárceles, en cuanto a la rehabilitación, serían las 3 cosas. Exacto. Ahora, la pregunta es que si ya que estamos en la máquina de pensar para pensar, ¿no? O sea, y no estamos obligados a dar una respuesta, una solución, porque estamos gobernando, la idea es, mi pregunta es si, digamos, en esta forma que tenemos de juzgar, esta forma, digamos, que tenemos de ejercer el derecho penal, que es la de Occidente, es posible solucionar o parcialmente este problema con estas 3 instancias que dije que hay que mejorar, ¿no? De eficiencia y de eficacia. Mira, yo vuelvo a insistir en algo importante, ¿no? Ni el derecho penal, ni la policía,
que está encargada de la parte ejecutiva y que es la que aplica en primer término la ley penal cuando detiene a una persona cometiendo un delito, etcétera, ni los jueces, que son los encargados de juzgar y de poner las penas que correspondan, tienen en sus manos la solución para este tema de la inseguridad o de la seguridad ciudadana. Simplemente son personas que operan dentro de un sistema, pero un sistema que está integrado en una sociedad, ¿correcto? Y entonces, si esa sociedad está reproduciendo un nivel de marginación social de los niveles que estamos produciendo hoy, digamos, que con tercera o cuarta generación de juntapapeles, digamos, ¿no? de lincheras, digamos, ¿no? Que viven en las condiciones que viven en muchos casos. Es muy difícil pedirle en esa situación en la cual se encuentra una porción importante, que es justamente la que es seleccionada además por el sistema penal, porque si tú vas a cualquier cárcel del Uruguay, el 99% de los presos surgen de los barrios más humildes de cada ciudad. Entonces yo creo que, digamos, acá para la inseguridad o para la seguridad ciudadana, los instrumentos más idóneos son la educación, la salud, digamos, indudablemente que importa la prevención policial, pero la prevención policial actúa sobre las consecuencias, no sobre las causas de la delincuencia ni de la inseguridad. Entonces, bueno, creo que tal vez el gobierno puede llegar a algún momento en el cual reflexione y llega a la conclusión de que en realidad estas situaciones no se superan solamente aumentando a 3 años la pena para el tráfico de pasta base, sino que tal vez las cuestiones se podrían llegar a solucionar o a ver un camino con una mejor solución si existieran realmente políticas sociales destinadas a abordar a aquellas personas que han tenido comportamientos desviados, a ellas y a su entorno, ¿para qué? Para que una vez que ingresan al sistema no sean escupidas literalmente al mismo lugar y en peores situaciones de las que estaban antes de ingresar al mismo. Por eso te digo, yo quiero reiterarte una idea que para mí es central. El derecho penal no es un instrumento idóneo para solucionar en forma mágica, ¿no, verdad?, la inseguridad ciudadana. Yo creo que el derecho penal o el código penal que tenemos nosotros hoy y la legislación penal especial, la judicatura que tenemos hoy en general, digamos, en principio no me merece mayores reparos. Mayores reparos. Yo sí tengo reparos, pero no tengo mayores reparos como para decir que sean, digamos, una consecuencia añadida. ¿Vos no ves que haya una gran ineficiencia en ese, o sea, ves que funciona dentro del proceso? Creo que puede haber una ineficiencia tal vez en la prevención. En eso sí podemos estar de acuerdo. En la prevención policial puede haber una clara ineficiencia que lo puede ver todos los ciudadanos cuando camina por la calle de cualquier barrio de Montevideo, donde no hay presencia muchas veces ni de policías, ni que hablemos, si no hay presencia, digamos, disuasoria de alguna dependencia del Ministerio del Interior. Sin duda, esa función el Ministerio del Interior por ahora la viene cumpliendo muy mal. Pero, insisto, por más presencia, por más prevención que tú hagas, por más buenos jueces que tengamos y buenos policías que tengamos, hay un problema de fondo acá. Acá hay un problema de fondo. Y que la cárcel, que es la que intenta transformar por el tiempo que nosotros le privamos de libertad al sujeto, está recreando estereotipos de personas que ya salen con el rol autoimpuesto o impuesto desde la misma cárcel a ser ladrones o a ser rapiñeros, porque, digamos, asumen el rol de sus congéneres. Y sus congéneres, que ya vienen de un fracaso estatal alevoso como es el INAU, que han ingresado 40 veces al INAU y han sido, digamos, devueltos a la misma sociedad en las condiciones que estaban antes, luego lo ves como mayores y siguen reproduciendo, digamos, ese estereotipo o reproduciendo su rol. ¿Qué rol? El rol que le ha asignado a la sociedad, que es el rol, bueno, de rapiñera, como te decía, de ladrón, etcétera. Es decir, no hay ninguna política que tienda por lo menos a atacar, ¿no?, por lo menos combatir, ¿no?, esas manifestaciones anómalas del sistema. Yo le quiero hacer hincapié especial a vos, digamos, y a tu audiencia. ¿Cuántos de ustedes estarían de acuerdo o admitirían que una persona con antecedentes penales por rapiña o por homicidio le cuide a sus hijos, ¿no? O le venga a hacer una obra de albañilería en su casa? Razón por la cual te digo que a esa persona, que a ese recluso, que a ese ex convicto, digamos, le va a ser mucho más fácil fuera de la cárcel estar en contacto con compañeros de ruta con antecedentes penales igual. Exactamente. Porque además la sociedad tampoco te da ni te ofrece alternativas, ¿correcto? No hay alternativas posibles o viables
para que esas personas puedan realmente no volver en esa vuelta, digamos. Exactamente. Muy bien, después de la pausa continuamos conversando acá en La Máquina de Pensar con el ex juez penal Federico Álvarez Petraglia. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos, amigos, estamos acá en La Máquina de Pensar, estamos conversando sobre el derecho penal con Federico Álvarez Petraglia. Él es abogado, fue juez penal durante un tiempo y ejerció, o sea, conocés digamos, lo que es el aparato judicial, el aparato procesal uruguayo desde los dos lados del mostrador, ¿no? Desde juez y ahora como abogado. Yo en el año 93, 94 estaba de periodista y me invitaron porque venía un teórico de derecho penal noruego, traído por Nils Christie. Nils Christie. Bueno, yo estuve ahí, estuve conversando con él, después lo entrevisté. Nils Christie, ya sabes cómo piensa, pero me gustaría, porque es un planteo nuevo o bastante novedoso, estamos hablando de algo de hace 20 años, pero es novedoso, para este esquema en el que nos estamos moviendo, en el cual hay delito, hay que reprimirlo, hay que hacer más pena, entonces en esa escalada. Lo que dice Nils Christie básicamente es que el delito se construye semióticamente, o sea, lo construimos nosotros culturalmente, y él ponía este ejemplo. A tu hija de 16 años alguien le pega una cachetada, después se mete en tu casa, roba el bolso de tu esposa y logra sacarse unas llaves de auto y sale corriendo por la ventana y se va en tu auto, ¿no? Vos a esa persona, obviamente, tiene 3 delitos y le querés aplicar el código penal con todo, obviamente, y meterlo en el CONCAR, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ese que hizo esas 3 cosas es tu hijo? Si es tu hijo, ya cambia la situación y culturalmente ves estos 3 actos que acabo de contar, que son delictivos, lo ves diferentes. Y si el que hizo eso no es tu hijo, pero es el hijo del vecino de frente, también cambia. ¿Por qué? Porque va a venir el padre, va a venir lo que lo viste crecer de chico, vas a pensar una serie de cosas. Ahora, si es alguien que vos es totalmente desconocido, viene de, no sé, de un barrio periférico de Montevideo, no quiero nombrar ninguno, ahí querés que le caiga el código con todo. Entonces, con esto quería mostrar, primero, que el crimen, el delito, de alguna forma está construido culturalmente. Y por otro, y la otra cosa que dijo que a mí me sorprendió y tiene que ver con vos, digamos, como que ejercés el derecho penal, dijo lo siguiente, que el derecho penal en los últimos 300 años no ha evolucionado casi nada. Es blanco o negro, es inocente o culpable. Vos como juez lo tuviste que vivir, ¿no? Es decir, y lo vemos en las películas, alguien que sabemos que es culpable, alguien de cuello blanco que es recontra mafioso, pero falla una prueba y entonces es totalmente inocente y sale sin un solo día de cárcel, ¿no? O alguien que es inocente, pero hay una prueba que lo está, digamos, señalando, y entonces es totalmente culpable. El derecho civil, decía Nils Christie, ha evolucionado estos 300 años y ha generado mediaciones, ha generado penas intermedias. Ahí hay grises entre ese blanco y negro. ¿Cómo ves esa postura? Digamos? Mirá, la postura que me describís un poco de Christie, digamos, me parece que es compartible. De sostener que el delito es un producto de la cultural, me parece que está clarísimo, y es más, te digo, no solamente lo dice Christie, ¿no? Lo dicen en general los penalistas en todos los lugares del mundo. Lo que él señala, y que es algo que todos creo que podemos coincidir, es que cuando vemos
quién es captado, y no es lo mismo ver a un hijo que ver un extraño, eso sin duda. Y la visión que uno tiene del delito, cuando le toca a uno, digamos, en carne propia, por un hijo, por un padre, por un hermano, no es la misma que tenemos con relación a la gente que vemos, que por lo general capta el sistema. Eso es incuestionable, pero es parte también de la selectividad. O sea, un autor de renombre, a nivel universal también, podríamos decir a nivel mundial, que es el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, que en este momento es inclusive integrante de la Suprema Corte de Justicia Argentina. Él ha estudiado en forma muy pormenorizada, digamos, el sistema penal y cómo funciona el sistema penal, que también funciona de una forma totalmente anómala, ¿no? Seleccionando a determinadas personas por estereotipo, ¿no? Portación de cara, para que tú lo comprendas con una cuestión bastante lógica. Él dice que el derecho penal solamente capta aquellos que realizan óperas toscas. Justamente las personas que delinquen y que el sistema digamos selecciona. El sistema penal. Estamos hablando de las cárceles. Sistema penal. Exactamente, siempre estamos hablando del sistema penal. El delincuente justamente delinque de acuerdo a su cultura. Y al tener una cultura descendida, la forma de delinquir de esta persona es una forma bruta o una ópera tosca, como dice él. Razón por la cual es más fácilmente detectable y por supuesto procesable por el sistema que hace la ópera tosca a aquel que delinque de acuerdo a su capacidad cultural. Es decir, por ejemplo, es mucho más difícil poder captar o poder haber captado en su momento a los hermanos Peirano que a un rapiñero del barrio Borro. Es decir, primero el rapiñero del barrio Borro, del Marconi o del Buceo, lo que sea, hay un imaginario popular que usa la gorrita, que es medio morochito, que usa zapatos de marca, etcétera. Él adopta un estereotipo desde el barrio, digamos, ¿no? Ni que hablar. Y por ese mismo estereotipo está mucho más cerca de ser seleccionado por el sistema penal que un empresario o que un profesional de la Ciudad Vieja. Eso es una realidad y es una disfunción del sistema penal, ¿correcto? Es una disfunción que lamentablemente en los últimos tiempos no ha cambiado, ni al contrario, se ha visto profundizado. Quiero que tú recuerdes conmigo también lo que fueron los supuestos mega operativos en varios barrios de Montevideo, supuestamente, para tranquilizar a la gente, en fin. Yo no vi ningún mega operativo en la Ciudad Vieja. No vi ningún mega operativo en un banco. No vi un mega operativo en una zona franca. Ahí el derecho penal, aparentemente siempre fue así, pero choca a veces con el sentido común de la gente. Por ejemplo, se dice, por ejemplo, en el caso de los hermanos Peirano, fue claramente de que era evidente que lo que ocurrió, ¿no? Uruguay en el 2002, ya era público, notorio, pero había que probarlo y que capaz que no se tenía que ir en realidad a los 2 años, al terremoto, así. O sea, ahí choca con el sentido común, ¿no? Parece como que, ¿qué pasa? Entonces, en esto que proponía Nils Christie, lo que yo entendía era que no es blanco o negro, no es si yo no te puedo probar algo, serás totalmente inocente y ya está, y nadie te puede decir absolutamente nada, sino que había como una especie de gradualidad. Pero eso es posible, por lo menos a nivel filosófico, pero es posible a nivel jurídico. Lo que tú me manifestás que sostuvo en esa charla el profesor Christie, digamos, a Christie se lo vincula mucho con los abolicionistas, digamos, ¿no? Y tal vez él elabora un poco sus tesis partiendo un poco de esa teoría, teoría que lamentablemente no podemos respaldar por una cuestión de realidad, no por una cuestión de que filosóficamente no comulguemos con eso. Yo creo que cualquier persona que hace derecho penal o que vive en sociedad, le encantaría que no existiera el derecho penal. Le encantaría, a mí me encantaría, sería el primero que diría que ojalá no existiera, pero el derecho penal existe, ¿no? Existe. El derecho penal no solamente existe, sino que no lo aplica, no aplica un robot. El derecho penal no lo aplica un robot, lo aplican seres humanos, ¿correcto?, que viven en una sociedad con desigualdades, con determinados marcos culturales, etcétera, y que luego ellos al aplicar la norma penal, lo hacen aplicando, digamos, también, o respetando los niveles, digamos, de desigualdad, de incultura que existe en la sociedad. Por ejemplo, te pregunto, ¿cuál puede ser la razón para que determinados delincuentes vayan al CONCAR y otros vayan a la cárcel central? ¿Cuál puede ser la razón para que exista, digamos, la situación de las cárceles como la que tenemos ahora? De alguna forma, digamos, el sistema penal reproduce todo, digamos, las clases desigualdades sociales, las desigualdades que hay en la Total. sociedad. Es un reflejo, digamos. Es un reflejo. O quizás
es más intenso, el reflejo más intenso en contraste, porque hay mucha gente, digamos, de extracción humilde, y cuando aparece gente de extracción alta, por decir de alguna forma, se nota más el beneficio. Claro, o sea, ojo, digamos, ¿no? Los hermanos Peirano no son, también lo hizo Zaffaroni, digamos, ¿no? Que es posible que dentro de la selección que el sistema realice de aquellas personas que capta, puede pasar eventualmente que capte a personas que tengan una gran cobertura del poder. Eso puede pasar, pero son las excepciones que confirman la regla. Una pregunta, ¿y el sistema penal tiene previsto, por ejemplo, el tráfico de influencias, la corrupción? Porque en su momento se decía, me acuerdo, que en Uruguay era el único que no tenía jueces corruptos, ¿no? O fiscales corruptos, hasta que aparecieron. ¿No? No, sí, el Uruguay tiene normas en el Código Penal que prevén todas las conductas más o menos que en el imaginario popular consideramos corrupción. El pago de coimas está contemplado de forma muy genérica, digamos, ¿no? El tráfico de influencias, está todo contemplado dentro de lo que pueden ser las figuras penales actualmente vigentes en nuestro país. Desde ese punto de vista, las normas existen. Pero a ver si yo intento transmitirte, digamos, que una cosa es el papel, ¿correcto? Una cosa es el papel. Y una cosa es lo que el programa, entre comillas, que tenemos como supuesto sistema penal. Y otra cosa es la realidad. ¿Bien? Otra cosa es la realidad. La realidad es que el sistema penal en Latinoamérica, digamos, selecciona a determinadas personas, no a todas, ¿correcto? Y que cuanto más cerca estés del poder, va a ser más difícil que el derecho penal te seleccione. A más lejanía del poder político, económico, etcétera, siempre vas a estar en mayor peligro de ser captado por el sistema. Pero eso, no te lo digo yo, no te lo dice Zaffaroni, basta ir a una cárcel, digo, en tu caso personal, o en el caso de cualquiera de las personas que están escuchando este programa en el día de hoy, basta que vayan a una cárcel para percibir de qué forma, digamos, se cumple lo que estamos hablando ahora. Para ir a una cárcel, a mí me ha pasado, digo, fui una vez al CONCAR para ver lo que es cuando se habla de la superpoblación, ¿no? No tenemos ni idea de lo que significa la palabra superpoblación en una cárcel, porque solamente comento esto, los presos nuevos, digamos, son molestados o son, ¿no? Por los otros, entonces todos piden para ir a un módulo que está recontra lleno, o sea, está mucho más lleno que el resto, ¿no? Una cosa impresionante, dantesca. Es terrible, digamos, ¿no? Es terrible, sí. Yo por eso yo vuelvo a insistir en algo que dije al principio. Hasta que las políticas de seguridad ciudadana de cualquier gobierno, no importa, blanco, colorado, de Frente Amplio, lo que sea, no contemple como un elemento esencial de cualquier política de seguridad ciudadana el tema de las cárceles, vamos a estar siguiendo viendo, digamos, la realidad del delito, etcétera, tapándonos un ojo, viéndola por la mitad. Porque, digamos, en las cárceles uruguayas hoy estamos reproduciendo personas que van a ser las que azoten la sociedad apenas salgan de la cárcel. ¿Y eso por qué? Porque han fracasado las políticas penitenciarias en forma estrepitosa. Ahí también digo, un poco para terminar, se me ocurre a mí, porque tiene que ver con que obviamente la calidad de los sueldos, la calidad del empleo, hace que no necesariamente, digo, yo estoy prejuzgando capaz, vaya la gente más inteligente, la gente con más ambiciones, a querer trabajar en una cárcel, por ejemplo, como funcionario de cárcel, ¿no? Digo, ¿no? Que el ideal de la carrera sea ir a trabajar ahí, ¿no? Al contrario. Entonces parece como que no. Entonces eso también hay como una selección para que al final vayan. Bueno, aunque tú no lo creas, digamos, yo te puedo certificar que eso es así, digamos. Yo también me ha tocado estar en contacto con muchos policías en cárceles, tanto del interior como acá a nivel metropolitano, y para ellos estar en la cárcel es una sanción, para el policía, digamos, ¿no? O sea, todos aquellos policías que son sancionados, parte de la sanción es ir a la cárcel, a cumplir tareas en la cárcel, digamos, ¿no? Que es como el peor de los destinos que pueden tener un policía. Pero por eso te digo también, a ver si yo me hago entender, si tú estás enfermo, correcto, tenés una dolencia de salud, digamos, ¿dónde querrías ir? Bueno, en principio no vas a ir a un baile, vas a ir a un hospital y vas a pedir que no te atienda un lustrabota, vas a pedir que te atienda un médico, correcto. Si determinadas personas están detenidas y van a una cárcel, vas a pedir que por lo menos, digamos, no sea lo que te atiendan, lo que te estén tratando, entre comillas, sean las mismas personas que te están previniendo y deteniendo fuera de la cárcel, digamos, que son las mismas personas además, sino que vas a esperar en principio y que aquellas personas que están en ese lugar, en ese establecimiento... Para rehabilitación, digamos. Bueno, sepan para qué están, claro. ¿Me entendés? Sepan para qué están. ¿Qué sentido tiene la institución esa, no? Sepan cuál es el rol que tienen que cumplir, ¿correcto? Es decir,
Yo por eso digo, yo no me dejaría, siendo un hospital, no dejaría que un lustrabota me tocara. Si hay un médico, que venga un médico. Por eso digo, no sé por qué cuando vamos a la cárcel nadie se preocupa de saber quiénes son aquellos que están justamente definiendo en el día a día las políticas penitenciarias y intentando hacer, digamos, que esa persona supuestamente el día de mañana salga y sea productiva para la sociedad. Pero bueno, muy bien, Federico Álvarez Petraglia, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, gracias de alguna forma iluminar esta parte que es tan compleja de la sociedad, ¿no? Derecho penal. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y a la orden como siempre. Amigos, terminamos por hoy La Máquina de Pensar. Seguimos mañana aquí en Radio Uruguay.